hora saludamos en Caché Noticias y Opinión a la economista Marisol Andrade, que tiene un nuevo look. Año nuevo, nuevo look. Año nuevo, nuevo look. ¿Ah? Y el Servicio de Rentas Internas como institución, como dependencia del Estado, es vital para la caja fiscal, porque cada comienzo de mes el ministro de Finanzas seguramente dice cuánto ha ingresado por parte del SRI, porque ese dinero va a la vena, como se dice comúnmente. Compañera, la licenciada y magíster Joana Ramos tiene inquietudes para la economista Marisol Andrade. Bienvenida, economista Andrade. Gracias, buenos días, Clever, Joana, Carlos y a todos quienes nos escuchan. Un gusto compartir con ustedes este espacio. El gusto es nuestro, economista, y con buenas noticias porque la recaudación tributaria de 2021 en Ecuador ascendió a 13.976 millones de dólares, un 1% más respecto a 2019 y un 13% más en relación a 2020, año en el que se recaudaron 12.382 millones, informó el Servicio de Rentas Internas. A veces uno dice, bueno, 1% más es tan poquito, pero si tomamos en cuenta que estamos recién levantándonos de la pandemia, resulta ser importante, ¿verdad? Así es, Joan, efectivamente, pues las cifras que usted acaba de compartir son las cifras que una vez que se cerró la recaudación tributaria de diciembre, ya con cifras oficiales, pues el día de ayer informamos a la ciudadanía los excelentes resultados. ¿Y por qué son excelentes resultados? Como bien decía Clever, pues son recursos que van directamente al presupuesto general del Estado. La recaudación, como usted mencionaba, pues ascendió a 13.976 millones. Eso refleja un crecimiento del 13% respecto al 2020. Son alrededor de 1.600 millones adicionales a lo recaudado el año 2020. Y si lo comparamos, han habido algunas personas, algunos actores de la economía, quienes hablan también, pues ha querido hacer esa comparación respecto al año prepandemia. ¿Qué pasó? ¿Cómo se comportó la recaudación comparándolo con un año prepandemia? Pues vemos que efectivamente existe un crecimiento de aproximadamente el 1%, sin considerar valores atípicos. Cuando me refiero a valores atípicos, por ejemplo, el anticipo del impuesto a la renta. Ustedes recordarán que hasta el año 2019 existía en la ley la obligatoriedad de anticipar el impuesto a la renta, ahora ya no lo tenemos. Sin considerar aquello, vemos de ese crecimiento, vemos cómo los últimos meses, de manera particular, el último semestre, pero el último cuatrimestre, es decir, los últimos 4 meses del año 2021, el crecimiento de la recaudación no solo fue superior a similares meses del 2020, sino a meses del año 2019. Veamos lo que pasó en diciembre. En diciembre se recaudó alrededor de 1.249 millones de dólares. Eso reflejó un crecimiento del 17% respecto a diciembre del 2020. Vemos un crecimiento fuerte, sostenido. Fueron alrededor de 180 millones adicionales a diciembre del 2020. Y si lo comparamos con diciembre del año 2019, también existe un crecimiento superior al 5%. Esto lo que nos data viene derivado de la reactivación económica. Vemos cómo las ventas se han ido incrementando en las diferentes actividades y también derivado de nuestras acciones de cobro y de control. Esas dos herramientas, esas dos variables, más bien dicho, han permitido que la recaudación tributaria se incremente y esperamos pues que este año 2022 incluso el crecimiento sea aún mayor, considerando pues nuestros controles, por supuesto, y el cumplimiento voluntario de los contribuyentes de la mano, pues por supuesto, a la reactivación económica. Importante conocer, economista Marisol Andrade. Muy buenos días, Carlos Acoto le saluda. Durante este 2021, ¿cuáles fueron los sectores que más pagaron? ¿Hubo reactivación en el sector comercial? ¿Se puede considerar el 2021 como el año de la reactivación?
Sí, sí, Carlos, existe crecimiento en prácticamente todas las actividades económicas. Una actividad que todavía no logra despuntar, en donde si bien el decrecimiento es menor a lo que teníamos en el año 2020, me refiero a la construcción, todavía no se refleja un crecimiento en esa de la recaudación proveniente de esa actividad. Pero en todas las demás actividades, me refiero a comercio, a manufactura, al sector financiero, a minas y canteras, a las actividades profesionales. En todas esas actividades existe crecimiento, en unas más, en otras menos, pero en un promedio de las actividades que acabo de mencionar, excluyendo a minas y canteras, pues tenemos un crecimiento alrededor del 10% en comparación a lo que fue el año 2020. Con ello vemos que efectivamente sí la reactivación se ha hecho presente, no lo dice la directora, lo dicen las cifras de recaudación y también de las ventas que se han registrado por los propios contribuyentes, de algunas fuentes, de sus declaraciones, de la facturación electrónica, de los datos de tercero, todos aquellas cifras dan muestras de que efectivamente la reactivación económica se hizo presente en el año 2021. Ahora, economista, usted ya lo mencionaba, pero sí es importante conocer en detalle cuáles son las expectativas del Servicio de Rentas Internas de cara al 2022 y con la entrada en rigor de las reformas tributarias. Dicho sea de paso, hasta el próximo 28 de enero tenemos para presentar el formulario de proyección de gastos personales. Economista, le escuchamos las expectativas para este año. Sí, Carlos, cada año que inicia, pues tenemos una planificación por parte de la Administración Tributaria. Esa planificación incluye nuestros planes de control, nuestros planes de asistencia, involucra metas desafiantes para la Administración en pro siempre de la simplicidad mostrada, reflejada para el contribuyente, pero también por el lado del fortalecimiento de nuestros procesos de control en la lucha contra la evasión. Todo aquello apunta a que el año 2022 la meta de recaudación para el Servicio de Rentas Internas bordea los 14.773 millones de dólares. Esta meta, estos 14.773 millones de dólares, no incluyen los valores de la Ley para el Desarrollo Económico. Esta meta fue calculada en su momento justamente para la programación cuatrianual, fue calculada en base a los supuestos macroeconómicos que tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía nos hizo llegar a la Administración Tributaria. Es una meta completamente técnica, calculada como tal, y por eso hago la aclaración que estos 14.773 no incluyen esos valores. Sumando los valores ya en neto, me refiero. Ustedes saben que la Ley para el Desarrollo Económico incluyó algunos artículos que contemplan valores en positivo, las contribuciones sobre el patrimonio, esas contribuciones temporales, el cambio en la fórmula de cálculo del impuesto a la renta de personas naturales. También incluyen algunos otros artículos que implican sacrificios fiscales, pero que benefician a la gran mayoría. Me refiero a las tarifas 0%, por ejemplo, para todos los bienes de la higiene femenina. Todo aquello, esos cambios en tarifas que se han reducido, tanto de IVA como de ICE, genera un sacrificio fiscal. Sumando y restando, básicamente, aquellos valores son alrededor de 710 millones de dólares que se recibirían en este año 2022, derivado de la Ley para el Crecimiento. Con ello, sumando a los 14.773, tenemos que la meta de recaudación a la cual apuntalamos en este año 2022 bordeará los 15.500 millones de dólares. Y los otros valores derivados de la ley, pues que se recibirán el año 2023. Por ejemplo, solo considerando el cambio en el impuesto, en el cálculo, en la liquidación del impuesto a la renta, si bien de las personas naturales, si bien se recibirá este año las retenciones mensuales que el empleador hará en base a lo que usted mencionaba, Carlos, presentar en este mes de enero el formulario de gastos personales. Si bien esas retenciones serán realizadas y entregadas al Servicio de Rentas Internas de este año 2022, será hasta marzo del 2023 que el propio contribuyente hará su liquidación del impuesto, y en ese año pues será en donde ingrese un gran porcentaje de ese impuesto a la renta que se verá pues por supuesto en el siguiente ejercicio fiscal.
Directora, ¿quién mejor que usted para que nos ayude respondiendo esta pregunta y esta duda? Porque muchas personas decían, bueno, con la reducción del deducible para este nuevo año fiscal, tras la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, ya no necesito facturas, ya no necesito ponerlas a mi nombre, sino simplemente al consumidor final, porque no voy a llegar al tope que tiene la ley. ¿Esto es así? No, Joana, es completamente erróneo esa afirmación. ¿Por qué? Si bien antes de la ley para el desarrollo económico, hablábamos de una deducción de gastos personales, se elimina esa deducción de gastos personales, pero en su lugar se otorga una rebaja del impuesto a la renta causado por los gastos personales que realicen las personas naturales. Un crédito tributario. Si de alguna manera resulta aquello, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero acceder a esa rebaja, Joana, del impuesto a la renta causado, debo tener sustentado mis gastos personales. Si yo no tengo sustentados los gastos personales, simplemente no voy a poder hacer uso de esa rebaja. Y como todos sabemos, pues en la propia ley establece en qué casos aquellos contribuyentes cuya renta bruta sea igual o menor a 2.13 veces la fracción básica desgravada podrán hacer uso del 20% de aquel valor, del menor valor entre los gastos o las 7 canastas, y aquellos que tengan 2.13 mayor, la renta bruta sea mayor a esos 2.13, podrán hacer uso al 10% de la rebaja. Pero en cualquiera de esos casos, si yo quiero hacer uso de esa rebaja, tengo que tener sustentado mis gastos personales. Entonces, aquella afirmación de que ahora ya no voy a, no tengo que solicitar comprobantes, lo voy a hacer al consumidor final, ya no puedo hacer uso, es totalmente falso. Y únicamente para dar una cifra, viendo con datos reales de las declaraciones de los contribuyentes, de las personas naturales, veíamos que de la propia declaración de esas personas naturales del año 2019, la mediana de los gastos personales utilizados era de $5,000. Es decir, no todos los contribuyentes, primero que tenía una relación justamente con los ingresos, pues no todos los contribuyentes utilizaban más de $5,000 en su deducción. Habían contribuyentes que utilizaban 1,000, 2,000, 3,000, contribuyentes que usaban 7,000, 8,000, pero la mediana daba a esos $5,000. Y además, también considerando que justamente conforme como estaba establecido el uso de los gastos personales, lo que hacía es que quienes más ingresos tenían, mayor deducción se podían hacer. Ahora con este cambio en la fórmula de cálculo, con esta rebaja del impuesto a la renta por los gastos personales, pues se inyecta mayor progresividad en ese cálculo del impuesto a la renta de los naturales. Importante aclaración, aquí lo ha dicho la directora general del Servicio de Rentas Internas, la economista Marisol Andrade. Lo ha dicho aquí en Caché Noticias y Opinión. Economista Clever Chica, usted tiene la palabra. Son las 7:47 de la mañana, el 11 de enero del año 2022. Mire, 2022. ¿Cómo pasan los años, mi querida Marisol? Bueno, es importante esta cifra que ha dado usted. Si nosotros hemos aprobado en la Asamblea Nacional $34,000 más o menos, que es el presupuesto general del Estado para este año 2022, y a lo mejor el SRI recauda más o menos $15,500 millones, usted lo ha dicho, eso significaría que los ingresos que tiene el país por la caja fiscal, el SRI está contribuyendo con el 47% más o menos. Una cifra, la verdad, impresionante. Impresionante. Yo diría, me atrevería a decir, Marisol, salvo su criterio, por cierto, que el Ecuador se está constituyendo en un país modelo de Latinoamérica, o por lo menos en Sudamérica, en cuanto a la práctica y ejecución de las políticas tributarias. Y esa impresión, y usted es la que está en el día a día, lo puede decir. Ahora, si esta cifra de los $15,500 millones, más o menos, repito, se da, sería una cifra de récord
ya en la historia, Marisol, porque si mal no recuerdo, llegamos, lo máximo fue 14.000 en un año, pero esto sería historia. De esa nueva ley, ¿qué podemos rescatar, Marisol? ¿Cree usted que esta nueva ley que ya está en vigencia podamos tener más contribuyentes? Porque yo no sé si usted leyó en algún momento un artículo de Walter Spurgeon en el diario El Universo, que seguimos los mismos clientes, es decir, los mismos que hemos venido pagando impuestos, vamos a seguir siendo los mismos y no hay nuevos clientes, o sea, nuevos contribuyentes. ¿Qué está haciendo el Servicio de Rentas Internas? O repito, esta ley tiene atractivos para que tengan nuevos contribuyentes o aumentar los contribuyentes, mejor dicho. Y también, ¿por qué no decir, Marisol, esa cuenta pendiente que todavía dice que son 7.000 millones, ya lo hemos hablado con usted, y esa cifra no es sino menor, creo que está superando los 3.000 millones, porque el otro día daba cuenta a usted que se han recaudado, me parece, 780 millones de dólares. Entonces, es todo este compendio, Marisol, ¿cuál es el horizonte que ve o puede ver el ecuatoriano en materia de recaudaciones, en materia de tributación, y que no aparezca el Servicio de Rentas Internas como el cuco, como ese que no lo podemos ver, que no lo resistimos, no, sino es un amigo. Ese rey debe ser un amigo para nosotros llevar ordenadas nuestras cuentas. Sí, sí, Clever, un par de comentarios derivados justamente de su intervención. Efectivamente, pues la recaudación proveniente de los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas tiene una importante participación en los ingresos del presupuesto general del Estado. Con ello, pues lo que quiero decir es que efectivamente es lo que estamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros en la tarea diaria. No es fácil recaudar impuestos, no es fácil luchar contra la evasión, pero justamente esos retos que se nos han planteado día a día, pues buscamos acatarlos, buscamos cumplirlos de la mejor manera posible. Para ello hemos ido trabajando en varios escenarios. Ustedes han sido nuestros compañeros en esta vía, en esta lucha diaria. Ustedes han sido testigos, pues justamente de ese camino que nos preparamos justamente para el intercambio de información internacional. Ustedes han sido testigos también de la creación de la Dirección de Grandes Contribuyentes como una de las mejores prácticas internacionales. A ello, pues se han sumado asistencias técnicas también de otras administraciones tributarias, la chilena, la mexicana. Tenemos una asistencia técnica también de la Oficina de Cooperación de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos. A ello se suma justamente también ese acuerdo de intercambio de información firmado en abril del año 2021 con Estados Unidos. Somos uno de los pocos países que contamos con ese acuerdo. Ahora justamente en la Asamblea Nacional en la Comisión de Relaciones Internacionales se está analizando, se está debatiendo aquello. Estamos seguros que existirá todo el apoyo para ratificar ese instrumento internacional que lo que hace es darle mayores herramientas a la administración tributaria en esa lucha contra la evasión. Y con ello, pues, ¿hacia dónde caminamos? Caminamos de la mano justamente de esta nueva ley, de la ley que está vigente desde el 29 de noviembre del año anterior, que entre varios de sus aspectos, por un lado, la aplicación directa del principio de progresividad y suficiencia recaudatoria, viendo por el lado de justamente el cambio en la fórmula de cálculo del impuesto a la renta de personas naturales, por el lado de las contribuciones patrimoniales que son temporales, también tienen esos otros aspectos justamente de
que empujan a que el sistema tributario sea más simplificado, que sea de fácil cumplimiento. ¿Para quiénes? Para los más pequeñitos. Esto contempla la Ley de Desarrollo Económico y me refiero específicamente en facilitar a los emprendedores, a esos pequeños negocios, para fomentar la producción y la generación de las oportunidades justamente de crecimiento y así pues que todos empecemos a reactivarnos con mayor fuerza. Esos pequeños negocios, negocios populares que están considerados ahora dentro del RIMPE, que tienen que hacer un solo pago del impuesto a la renta, que ya incluye también, ya no tienen que hacer declaraciones de IVA, aquellos que tienen ingresos hasta de 20,000, aquellos que superan los 20,000 hasta los 300,000, considerados como emprendedores, tienen este régimen más simplificado. Esta ley incluye justamente aquello. ¿Para qué? Para que se formalicen los diferentes sectores, pero también no hay que desconocer de que esta creación, por ejemplo, de la Dirección de Grandes Contribuyentes ha permitido que en esa dirección se centralice el control de estos aproximadamente 680 grandes contribuyentes entre personas naturales y sociedades, que se haga el control como corresponde, un control permanente, diario, el monitoreo especializado de ese sector, de la mano también de la asistencia, del cobro, del seguimiento a la procuración necesaria de los juicios que hayan presentado, y eso permite que en las diferentes direcciones zonales y provinciales, pues yo tenga un espacio mayor para controlar aquellos otros contribuyentes, aquellos medianos contribuyentes que quizás deberían ser ya grandes, pero de acuerdo a su comportamiento aún no han sido identificados, están ya en procesos de control, aquellos pequeños que también deberían ser medianos, y así abarcando un universo superior, mayor, en esta lucha diaria contra la evasión. Tener un universo más grande de contribuyentes viene de la mano de algunos escenarios. El uno, por el lado de la formalización, el otro por el lado del control a un mayor número de contribuyentes. ¿Y esto qué quiero decir? No hay administración tributaria en el mundo que controle el 100% de sus contribuyentes. En todas las administraciones tributarias existe la priorización en base a una matriz de riesgo, a un modelo de riesgo, y frente a ello, pues también la Administración Tributaria Ecuatoriana ha trabajado en una asistencia técnica con la Administración Tributaria de Chile para aplicar un nuevo modelo de riesgo que nos permita segmentar de mejor manera, que nos permita fortalecer nuestros procesos y con ello, como le decía, no solamente, no deja de ser importante, por supuesto que no, formalizar a los contribuyentes, tener un universo más grande, pero también en ese universo de los potenciales contribuyentes a ser controlados por las diferencias, por los riesgos tributarios detectados, en cada una de las provincias y zonas se van detectando nuevos contribuyentes que ya estaban inscritos, que han tenido años de actividad económica, pero por capacidad operativa y por este escenario que teníamos a los grandes en cada una de las zonas y provincias, quizás no me permitían entrar a estos otros contribuyentes que seguramente los bien portados seguirán cumpliendo con sus obligaciones, pero aquellos otros que no han estado cumpliendo oportunamente, verazmente con sus obligaciones, pues la administración tributaria está efectuando sus controles y veremos que luego, como decía, algunos de esos medianos pasarán a ser grandes, los pequeños, algunos también pasarán a ser medianos por esta identificación de los riesgos, y con ello pues vamos viendo un nuevo universo de contribuyentes controlados y a controlar en esta lucha diaria contra la evasión. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 56 minutos, dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con la economista Marisol Andrade. Ella es la directora general del Servicio de Rentas Internas. Nosotros tenemos un esquema monetario que es la dolarización. Yo siempre he tenido esta inquietud para usted, Marisol. ¿Por qué si nosotros vamos a Estados Unidos, vamos a una tienda, o a donde sea, y escogemos cualquier aplicación, y lo que vemos es si paga o no paga impuestos? Llegamos a la caja. En la caja nos preguntan si quiero factura o soy consumidor final. ¿Por qué seguimos aquí en el Ecuador con ese sistema? Y yo voy
a la botica o voy a alguna parte, dice, con su nivel final o con datos. Esa es una pregunta que me hace. ¿Qué podemos hacer al respecto, Marisol? Aquello es un tema de cultura tributaria. Cuando vemos que hay contribuyentes bien portados que emiten su comprobante de venta, pero lo que hacen es preguntarle si es que desea a consumidor final o con datos, pero emiten en cualquiera de los dos casos, emiten su comprobante de venta, está bien, en cualquiera de los dos casos estoy emitiendo comprobante de venta. Habrá casos en los cuales pues usted no necesita que se le identifique, será su decisión, pero en cualquiera de los dos casos emite el comprobante. El problema es en aquellos casos en los cuales, y todavía vemos que existe aquello y vemos que son esos contribuyentes clausurados, los cuales se les está sancionando, se está realizando procesos de control, aquellos contribuyentes que le dicen, señor, ¿quiere factura o no? Si quiere factura, hay que subirle el 12%. Esa es una mala conducta, porque aquello no debe suceder. Justamente ya los precios sobre los cuales yo estoy accediendo a un bien o un servicio tiene que incluir esa tarifa y no puede cambiar, porque usted, si usted solicita, que no debería usted solicitar la factura, como usted bien dice, no debería yo estar solicitando, debería ya el contribuyente, el vendedor, tener esa cultura y esa responsabilidad con el país de emitir su comprobante. Pero en aquellos casos que todavía existen, Clever, pues nosotros como administración tributaria, repito, es un tema de cultura tributaria, de responsabilidad con el país, con los vecinos, con los hijos, con todos los ecuatorianos, pero en esos casos justamente es donde nosotros hemos tenido las clausuras. Vemos cómo hay contribuyentes reincidentes en nuestros procesos de clausuras por el lado de los compañeros fedatarios fiscales que hacen las compras simuladas, que es uno de los controles que realizamos, pero también por el lado de las denuncias. Varios de los casos Clever que nosotros hemos atendido en la administración tributaria, interesantes casos de diferencias que se han detectado, han venido derivados de la denuncia de ciudadanos que en este momento nos están escuchando y que quizás con este comentario que estamos haciendo con usted, pues se motivarán a denunciar a aquel mal contribuyente que no está cumpliendo con emisión de su comprobante y con ello la administración sanciona, identifica diferencias y busca la manera pues justamente de que haya un cambio de comportamiento en ese contribuyente. Y siguen las subfacturaciones en las importaciones desde China en la aduana. Yo sé que a usted no le corresponde eso, pues se la dejo ahí en el tintero, pues cuando tenga algún diálogo con personeros de aduana, eso todavía existe, la subfacturación. Y usted sabe perfectamente bien que ese es un perjuicio para el Ecuador y particularmente para los ingresos fiscales. Bueno, me queda despedirla, agradecerle por estar con nosotros una vez más aquí con Caché Noticias y Opinión y decirle que ojalá esos 15.500 millones, 1.000 millones sean más, pero eso depende de la cultura, depende también de la cultura tributaria y ojalá podamos también en otra entrevista ya que usted nos diga que el monto por cobrar de esos deudores que están todavía litigando, ¿no? Y que superan los 3.000 millones. ¿Digo bien? ¿3.000 millones? Sí, a ver, rapidito para comentar respecto a la cartera. Hay los dos componentes, la cartera firme y la cartera suspendida. Sobre la cartera firme, que es sobre la cual nosotros podemos ejecutar acciones de cobro, son alrededor de 1.280 millones en impuesto, más los intereses, multas y recargos que en muchos de los casos duplica ya el valor del capital inicial. Sobre esa cartera, pues nosotros hemos ejecutado nuestras acciones de cobro, como usted mencionaba al inicio, son alrededor de 760 millones, un poquito más quizás, de valores recuperados de la cartera firme. Tenemos alrededor de 90 millones de dólares de cartera firme que está en facilidades de pago y pues el otro valor que son alrededor de 890 millones en capital de la cartera suspendida. Así es como está compuesta nuestra cartera total de la administración. Bien, no llega a 2.000 millones entonces. En impuestos.
pero en impuesto, o sea, en capital, Clever. A eso se debe sumar lo que es intereses, multas y recargos, que ahí sí, como le decía, hay deudas que que superan incluso el valor del capital. Deudas que eran de 100,000, ahora están en $300,000 justamente por los daños que han ido pasando. Pero si le quieren pagar, ¿liberan los intereses de mora o no? No, Clever, aquello sería ya un proceso de remisión. Ahora, conforme la Ley de Desarrollo Económico establece una nueva facultad para la administración, que es justamente el tema de la mediación de la transacción en el ámbito tributario. Tiene sus particularidades, está establecido en qué casos sí puedo recurrir a transacción, en aquellos casos que no, por ejemplo, en aquellos que ya hay sentencia de instancia, justamente ya no puedo entrar, pero en aquellos casos en los cuales esté en proceso impugnado en sede administrativa, pues puedo acceder a la transacción como está establecido en la ley. En aquellos casos, pues sí podría ocurrir aquel aspecto que usted señala, de si se comprometen a pagar el 100% y ha habido un acuerdo, por supuesto, establecido en un acta transaccional. Pero bueno, ese es un motivo de algún otro espacio en el cual podamos conversar un poquito más. Excelente año 2022, Marisol. Que le vaya muy bien. Gracias. Igualmente, feliz y bendecido 2022 para usted, Joana, Carlos y todos quienes nos escuchan. Siempre será un gusto poder compartir con ustedes estos espacios. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias, Claire.